queremos abordar al tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Tiene varios aspectos este tema, naturalmente. Por una parte, el hecho de la mortalidad que ha subido en nuestro país como consecuencia de las actividades criminales. Por otra parte, la naturaleza de las organizaciones criminales a las que estamos haciendo frente. Por otra parte, la situación del Estado de Derecho y de la ciudadanía y de la economía peruana, afectadas todos por lo que está sucediendo en términos de criminalidad en el Perú. Y específicamente la situación de las instituciones más concernidas, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, que no siempre, lamentablemente, tienen relaciones armoniosas. Hemos invitado por eso a tres personalidades diferentes, de horizontes diferentes, de actividades diferentes. Uno de ellos es el general retirado de la Policía Nacional, Carlos Morán, con una distinguida trayectoria en la Policía Nacional en términos de inteligencia, particularmente en la lucha contra el narcotráfico, que es el tema principal durante principios de este siglo. Se debe a él el haber hecho una conexión entre el narcotráfico y el terrorismo que llevó a los resultados exitosos en el Guayaga con la captura de Artemio, obra de por entonces jóvenes oficiales de la Policía Nacional como el hoy destituido coronel Harvey Colchado. Junto al general Morán hemos invitado a Álvaro Hensler, que es el presidente de la Asociación Civil Transparencia, que es una asociación que reúne personalidades de horizontes, de instituciones y de sensibilidades diferentes y que se ha venido pronunciando siempre en respaldo del Estado de Derecho y democracia en nuestro país desde su fundación hace 30 años y que esta semana ha publicado un comunicado severo sobre la situación de la inseguridad, afirmando que estamos ante la irresponsabilidad legislativa y la colusión con mafias del Congreso. El comunicado habla también de la incapacidad del ministro del Interior para enfrentar esta crisis. Nos dará su punto de vista y en tercer lugar hemos invitado a un especialista de la criminología y de la seguridad ciudadana, como es el señor Enrique Castro Vargas, que habla a título privado y la institución que él ha fundado. General Morán, quiero comenzar con usted. ¿Qué nuevos elementos tenemos esta semana que nos hacen perfilar mejor la situación en la que nos hallamos? Porque no habíamos vivido hasta ahora aquello con lo que comenzó esta semana, es decir, explosivos puestos con toda impunidad delante de la sede del Ministerio Público en la ciudad más afectada por la criminalidad, como es Trujillo, capital de la libertad. Bueno, gracias, buenos días por invitarme, también a los distinguidos panelistas. En realidad yo quería hacer una reflexión general porque estaba revisando alguna data oficial, porque trae a colación lo que ha presentado la policía sobre las tasas de homicidios, ¿no? Y he revisado que en la región, efectivamente, el Perú es una de las tasas más bajas en homicidios, pero para clarificar más el tema, hay que analizar otros índices. Los índices de percepción de inseguridad, de victimización, el nivel de confianza que tiene la ciudadanía hacia sus instituciones, la tasa de homicidios, ¿no? Obviamente. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el Perú con 8.7 más o menos aproximadamente de tasa de homicidios o muertes por cada 100.000 habitantes, es una de las más bajas comparativamente con Colombia y México. Pero que son los dos peores, ¿no? Sí, 35 claro, muertos por día en Colombia y 100 muertos por día en México. Sí, pero otras 6 en el Perú. Pero la respuesta de las instituciones es diferente. La percepción de inseguridad en Colombia es más baja y la victimización es un poco más alta. Quiere decir que eso también tiene dos mediciones, ¿no? La ciudadanía tiene confianza en denunciar o también hay una cifra negra que no denuncia. En México, a pesar de todo lo que se publica, México tiene también una percepción menor que Perú. Entonces, esa percepción es mucho mayor en el país, a pesar de que tenemos una tasa de homicidio baja. Bueno, en parte eso es debido a que tanto en Colombia como en México hay poca actividad criminal en las capitales. Claro. Es un tema principalmente rural que tiene que ver con las bandas de narco en México y con los rezagos de la guerrilla en Colombia. Ya, entonces, pero el nivel de aceptación o nivel de confianza también varía.
La encuesta de Ipsos de octubre del año pasado indica que la Policía Nacional, a pesar de todas las carencias o críticas que puede haber, tiene un nivel de aprobación de 31%. Más abajo está el Poder Judicial y el Ministerio Público, y mucho más abajo está el Poder Ejecutivo, y en el último lugar está el Congreso. Mire, en Perú, con 31%. Entonces quiere decir que la policía tiene más, técnicamente, entre comillas, respaldo que el gobierno. En Colombia hay un mayor nivel de aceptación de la policía, y en México será por el tema de la lucha contra las drogas, ¿no? La Marina, una institución militar, tiene mayor aceptación, casi 90%. Entonces vemos cómo responde, y a eso viene la explicación, cómo responde la ciudadanía ante el impacto del crimen organizado, de la inseguridad. Es diferente en los países. En este cuadro, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Es decir, ¿qué es lo que debemos corregir? Acá lo que estamos viendo que otros países responden de manera diferente al mismo problema, y otra constante también es que la inseguridad ha crecido en la región. Eso es una realidad. Y también ha crecido, y acá lo pueden explicar mejor los especialistas, el populismo punitivo, ¿no? Hay una acelerada e injustificada aplicación del Código Penal para penalizar más las acciones delictivas, encarcelar más a las personas, y tenemos una respuesta al otro lado de que hay un hacinamiento y sobrepoblación de los penales. Entonces quiere decir que estamos inflando el globo por un lado, porque estaba escuchando, y ahí voy a responder lo que tú dices sobre la incidencia de explosivos en atentados que se están generando a nivel nacional, es la sobrepoblación y el hacinamiento, porque no hay una política carcelaria que se puedan construir más penales, 69 penales a nivel nacional, y hay una población de 98.000 presos, y estos penales han sido construidos para 41.000 personas. Sí. Entonces, es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando acá? Acá está fallando principalmente el liderazgo. No hay un liderazgo, no hay una presidenta de la República comprometida con una visión de país, y está más preocupada con su ministro del Interior para resolver sus problemas personales. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa para mantener nuestras normas, general, si me lo permite. Después de acá queremos oír la reacción de Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, de la misma manera que del criminólogo Enrique Castro Barra. En 2020 estamos haciendo un programa de enfoque consagrado al tema de la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Hemos escuchado expresarse al general Carlos Morán, quien ha sido un destacado miembro del GEIN, es decir, sabe lo que es la inteligencia policial y bajo qué condiciones da resultados y desmantela una banda organizada criminal tan seria y grave como fue Sendero Luminoso en los años 80-90. Vamos a escuchar las reacciones y el punto de vista de Álvaro Hensler de la Asociación Civil Transparencia. Bueno, gracias Fernando por la invitación. Nosotros estamos muy preocupados porque lo que ha pasado esta semana de un atentado terrorista contra la Fiscalía resulta ir a otro nivel en lo que está pasando en nuestro país. Y no estamos hablando de una superorganización criminal como sí pasó en Sendero Luminoso en su momento, que era una organización con una ideología, con un fin, con una cabeza, sino estamos hablando de microorganizaciones criminales con gran capacidad de reproducción y que están dañando las bases de la democracia. La democracia se basa en varios pilares. Dos fundamentales es que el Estado funcione para dar condiciones de vida y convivencia a los peruanos, a lo que no está sucediendo con la inseguridad ciudadana. Y lo segundo, y razón estructural del problema, es que las economías ilegales aceleradamente están tomando poder, posiciones de poder en el gobierno, en el Congreso, en los gobiernos regionales y locales. Y nuestra alerta en el comunicado de esta semana, que viene en realidad es una recurrencia de alertas que venimos señalando, es que tanto el Congreso de la República como el gobierno son corresponsables de lo que está sucediendo. Y es un tema estructural, no solamente del actual gobierno y Congreso, sino esto viene de años que hemos dejado que las economías ilegales tomen poder y asalten el Estado y tengamos poco control sobre ellas. El gobierno actual, y razón por la cual pedimos la renuncia del ministro, más allá de las palabras y probablemente de alguna captura, hay claridad de que ha desmantelado elementos del Estado que justamente investigaban, hacían labor de capturar y luchar contra este flagelo.
un ministro que no reconoce las cifras oficiales en relación al problema, es decir, niega que hay un problema. Y por otro lado, nosotros en Transparencia en diciembre, recordar Fernando, publicamos un informe de los 20 golpes legislativos que había aprobado el Congreso en todo su periodo, del 21 al 24, con énfasis en el último año. De las 20 hay 9 leyes que son un golpe para luchar contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Y lo que estamos notando es que hay una cultura en el legislativo, en el gobierno, de promover la impunidad, quitar herramientas a las entidades del Estado para luchar fervientemente contra este flagelo. Y eso lo que está generando y lo que va a generar en el 2026 es, primero, que se siga acelerando el crimen organizado y vamos a llegar a una situación muy compleja el 26, donde la ciudadanía, por un lado, va a pedir mano fuerte, incluso a desmedro de libertades y de democracia. Y por otro lado, vamos a tener una campaña donde vamos a tener más economías ilegales presentes en diferentes partidos políticos y ya estamos viendo algunas inscripciones de esos miembros en diferentes partidos. Con lo cual nosotros no somos muy esperanzados de que algo vaya a cambiar en este gobierno, porque hay una cultura de efectivismo y finalmente, cuando uno analiza la data, de desmantelar y de poner elementos legislativos que le quitan músculo, que le quitan dientes a la lucha contra este flagelo. ¿En dónde ve usted el mayor peligro para nuestra democracia? El mayor peligro son dos. Que, dada la situación tan precaria del país, la ciudadanía vaya a las urnas y quiera votar por populistas y radicales que le prometan el oro y el moro y sean radicales que terminen de destruir nuestras instituciones. Fusilar a los expresidentes, fusilar, como ha propuesto alguno de los pretendidamente candidatos. El otro día en ESAN se hizo un foro donde fueron varios partidos políticos de derecha, de centro, de izquierda. Ninguno de ellos propuso medidas radicales ni populistas. Se sabe lo que hay que hacer. Y acá hay dos expertos que lo conocen mejor que yo. Se sabe que hay un tema de inteligencia, que hay un tema de inversión, que hay un tema de herramientas fiscales, judiciales que hay que mejorar. Medidas efectivistas, incluso poner un título de un hombre o fusilamiento. Hay problemas estructurales que hemos dejado por décadas y por ende la ciudadanía tiene que saber que este problema se va a arreglar en el largo plazo. Y el segundo problema, Fernando, y nosotros estamos trabajando en una herramienta que también le hemos presentado acá, que se llama Radar Tolerancia Cero, es que ya han entrado al Congreso de la República y a los gobiernos subnacionales personas que tienen claras vinculaciones e intereses para defender la criminalidad y las economías ilegales. Nosotros hemos alertado incluso la presidencia del Congreso, que tiene claros vínculos con las economías ilegales y que en su periodo como presidente del Congreso se han aprobado una serie de medidas que justamente van en contra de luchar contra ese flagelo. Con lo cual, la gran alerta del 26, y nosotros estamos planteando una herramienta para visibilizar las candidaturas que tienen vínculos con la corrupción, que tienen sentencias firmes, que tienen vínculos con el Reinfo, que tienen vínculos con las economías ilegales. Tenemos como peruanos que sancionar, es lo decimos en nuestro comunicado. En la próxima elección tenemos que sancionar a los responsables de nuestra situación actual, que son lamentablemente algunos miembros del Congreso y del gobierno, y a la misma vez visibilizar aquellas candidaturas que no quieren trabajar por el bien común, sino por intereses particulares, menores y criminales. Enrique Castro, lo suyo naturalmente es la comprensión del fenómeno criminal. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? ¿Qué es lo nuevo que ha desbordado la capacidad del Estado? Supuesto que las autoridades del Estado quieran enfrentarla verdaderamente, puesto que el señor Álvaro Henry nos ha dicho claramente que hay complicidades en las autoridades del Estado. Y las hay. Creo que hemos pasado de la falta de información a la manipulación de la información. El año 2021 fue el último año en que oficialmente entregamos la cifra de homicidios en el país y era 8,6. De ahí la cifra fue subiendo. 8,6 por 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes. El día antes de ayer, la Policía Nacional sacó el primer comunicado del año señalando que estábamos en 7, algo. Es decir, primero se desapareció el CEI, que era la Comisión de Estadística e Investigación Criminal que presentaba los datos. Y de 8, algo, ahora tenemos 7,1, 7,3 y la información la entrega la policía. Lo cual es inverosímil. Lo cual es sumamente inverosímil y no solamente, y le hace daño al país, porque no solamente se están cuidando las espaldas, sino que estamos desvirtuando la realidad. Y al desvirtuar la realidad, ¿cómo la enfrentamos? ¿No? La enfrentamos de manera equivocada. Eso por un lado. Por otro lado, creo que estamos construyendo un discurso equivocado de militarización de la política pública,
de la política de seguridad pública y la policialización del Estado. Recuerdo que canta en más o menos lo que estaban señalando, de que existe una alianza entre el Parlamento y el Ejecutivo para construir un escenario que facilita lo que se conoce como modelos híbridos criminales. Desmond Arias hizo un estudio en Jamaica, en Colombia, en Brasil, y construyó 4 escenarios de regímenes colaborativos con la criminalidad. Nosotros estamos dentro de ese escenario. Para mí es un régimen híbrido de gobernanza criminal escalonada. A ver, explíquenos por qué usted cree que es un régimen híbrido, es decir, que en buena cuenta el Estado colabora con la criminalidad. Es grave la afirmación, queremos comprenderla bien. Efectivamente. En estos 4 modelos que se presentan, tiene determinadas características que se visibilizan más en momentos de elecciones, que es lo que tenemos a la vuelta de la esquina, en donde el crimen organizado colabora, o el gobierno colabora con el crimen organizado y viceversa, para construir escenario que facilite el acceso al poder, que la política pública se conversa con el crimen organizado para poder engordar economías. Porque esto no es un tema de personas, es un tema de plata. Pensar que solamente el sistema de justicia, persecución y policía enfrenta estos mercados criminales es un absurdo. ¿Dónde está el Ministerio de Energía y Minas para ver el tema de minería ilegal? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo para ver el tema de trabajadoras sexuales? ¿Dónde está el Ministerio de Salud para ver el problema de drogas? ¿De acuerdo? Si nosotros seguimos mirando este problema de manera reactiva, en donde solamente la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial son los únicos encargados del problema, no generamos predictibilidad, generamos reacciones de la musculatura del Estado. Entonces, ¿qué van a hacer? Gastar más plata en esos elementos. Y esa plata se pierde. Porque, perdón, se está midiendo, está midiendo la reacción del Estado, no el efecto que se tiene sobre el problema. Señor Morán, usted habló sobre populismo punitivo, es decir, pena de muerte por acá, terrorismo urbano por allá, Bukele por aquí, etc. ¿Qué hace falta en vez de lo que usted ha denominado populismo punitivo? Yo en el pasado decía, bueno, tiene que haber un acuerdo político, decía, ¿no? Esa era mi esperanza, ¿no? Para que se pueda sacar leyes, pero leyes con sentido común, pues. Pero ahora, ante la explicación, ante la realidad, nos estamos dando cuenta, pues, de que acá hay un cogobierno donde las economías ilegales están infiltrándose en la esfera política para controlar. Y esto es lo peligroso. Esto es lo peligroso porque estamos ahora ante una respuesta de un fenómeno que está ocurriendo todos los días. Lo que vende más electoralmente es mayor drasticidad en las penas, mayor encarcelamiento, mayor privación de la libertad y con el riesgo de que se vulneren los derechos humanos o en lo posible no se respete el debido proceso. Eso es lo peligroso. Estamos en un Estado democrático de derecho donde deben respetarse eso. Pero para muchos de los cargos que están cometiéndose, estamos ante las penas máximas. Claro. Cadenas de 25 años y perpetuas. Cuando hablamos de terrorismo urbano, eso ya fue una experiencia que se dio en el pasado, ya, ¿no? Es un reflejo, más un calco casi de lo que es el decreto ley 25475, ¿no? Del año 92. Con algunas modificaciones, pero es lo mismo. Pero se está tipificando sobre figuras delictivas que ya están en el Código Penal, extorsión, sicariato. Solo mayor drasticidad, pero en realidad, como te decía al comienzo, estamos inflando el globo por un lado para que salga por otro lado. Si no tenemos una política penitenciaria y vamos a regresar a lo mismo. Entonces, ese es el momento nada más, es el momento preelectoral que estamos hablando. Con eso no solucionamos los problemas, como tampoco solucionamos problemas, como decimos, declarar estado de emergencia a todo el Perú. Tampoco solucionamos el problema. Acá lo que falta es gestión y, como le digo, es liderazgo. ¿Está en capacidad estas personas que dirigen el gobierno? No lo veo así. Muy bien, tomamos nota de esos dos temas, gestión y liderazgo. Vamos a retomar esta conversación después de una breve pausa. En 9:37 estamos conversando con Álvaro Genseles, presidente de Transparencia, general Carlos Morán, general retirado de la Policía Nacional, y con Enrique Castro, experto en criminología. Y lo que queremos saber es, ¿hay o no una estrategia? Si no la hay, ¿por qué no hay? Y sobre qué premisas debe ser elaborada. Señor Castro. Hay políticas públicas en diferentes problemas criminales. Hay política nacional multisectorial de seguridad ciudadana, hay política nacional contra el crimen organizado, hay política nacional contra trata de personas, hay política nacional contra el terrorismo, hay política nacional contra las drogas. Existen políticas. Ahora bien, una estrategia concreta y diferenciada por territorios no lo hay,
porque no hay una articulación evidente y porque se sigue repitiendo lo mismo. Entonces, se sigue planteando acciones reactivas, se sigue movilizando tropas para hacer puntos fijos o situacionales y se sigue marcando una elevación de penas, unas nuevas tipificaciones, que lo que hace es engordar las cárceles en donde se están peleando por los nuevos integrantes a la atomización de organizaciones criminales que existen. Y eso, de alguna manera, está incluso abaratando el costo de la mano de obra criminal. ¿De acuerdo? Entonces, las políticas que estamos teniendo, en vez de apagar el fuego, lo estamos incrementando. Señor Hensler, en vez de apagar el fuego con las políticas que estén implementando, lo estamos alimentando. Su opinión sobre esta afirmación severa. No, clarísimo. Hace unos meses hay varios esfuerzos que creo que es interesante reconocer. Los empresarios y los trabajadores, que tienen muchas diferencias en varios temas, hace buena cantidad de meses se vienen juntando gremios y sindicatos para tratar de entender el problema y hacer propuestas al gobierno y al Congreso. De hecho, fueron una marcha por la paz a fin del último año. También la academia y la sociedad civil, con el CIES, Transparencia, otras organizaciones, hemos juntado a una serie de expertos. También participó el general Morán, 40 exministros, viceministros, expertos en criminología, en crimen organizado. El sector privado y civil ha lanzado Paz, País Seguro, tratando de hacer una lucha contra las economías ilegales. ESAN hizo una buena propuesta de conversación con próximos partidos políticos. Y cuando uno analiza estas experiencias, es claro lo que se tiene que hacer. Hay 4 o 5 cosas que se tienen que hacer en términos de inversión, en términos de inteligencia, en términos de trabajar por territorios. Y cuando uno analiza eso, hay una brecha con lo que el Ejecutivo está haciendo hoy. Y es muy importante, yo insisto, en el 2026 cuando volvamos a las urnas, es muy importante que la ciudadanía entienda una muy mala noticia. No hay respuesta y resultado rápido a este problema. No hay una medida efectivista que vaya a acabar. Ni siquiera ningún ejemplo internacional que ha estado funcionando se puede comparar con lo que sucede en el Perú. Cuando vayamos a las urnas tenemos que tener claro que es un problema de largo plazo, que se sabe lo que se tiene que hacer y que no hay medidas populistas que lo vayan a resolver en el cortísimo plazo. Claro que hay cosas que pueden comenzar a disminuir la inseguridad ciudadana y sobre todo el crimen organizado. Pero tenemos que ser muy conscientes, no nos puede volver a pasar una elección más que elegimos a personas que gobiernan para sus intereses, que gobiernan al favor de las economías ilegales y por eso Transparencia, junto con otras organizaciones, vuelvo a insistir que estamos trabajando muy fuertemente en visibilizar a las candidaturas. Tenemos una alianza con IPAE, Empresarios por la Integridad, el IPIS y Proética, para darle a la ciudadanía una plataforma que les sea muy útil para identificar a las malas candidaturas a las cuales no están trabajando por el bien de nuestro país. Señor Morán, cuando usted era activo en la Policía Nacional y tenía un rol eminente en la inteligencia policial, algunos de los fenómenos que estamos viendo existían ya, sobre todo, por ejemplo, en Trujillo. El cobro de cupos tiene más de 20 años. Yo recuerdo haber estado en Trujillo hace 20 años y el taxista que tomé en el aeropuerto tenía una calcomanía, me dijo que pagaba 2 soles para ahorrarse problemas. Se dejó hacer. Incluso hubo otras complicaciones con cuerpos policiales en Trujillo, lo recordamos muy bien, se habló de escuadrones de la muerte. Y al mismo tiempo había minería ilegal en varias regiones de nuestro país. Se ha dejado crecer este fenómeno. ¿Por qué ha habido esa pasividad y qué es lo que se puede hacer ahora? Claro, yo coincido con lo que dice Álvaro. No hay una receta mágica para combatir la inseguridad, ni a nivel internacional. Lo que estamos nosotros pidiendo al gobierno es que cumplan por lo menos mínimamente con su tarea. Estos fenómenos que se localizaban en La Libertad y en algunas regiones del país, con la incidencia o la proliferación de bandas, se han multiplicado, se han fragmentado. Estas bandas se han fragmentado y tienen ahora presencia nacional, ¿no? La minería ilegal está en La Libertad, está en Puno, en Madre de Dios y en algunas regiones más. Y las extorsiones que eran poco conocidas en el norte, ahora están en Lima, están en provincias, están en el Callao. Entonces lo que estamos viendo acá, estas bandas, estas microbandas están actuando impunemente y lo que estamos nosotros escuchando es una respuesta de
de reacción nada más. Tipificación de penas más graves, de encarcelamiento, pero esto no va a resolver el problema en realidad a corto plazo. Lo que nosotros queremos es que por lo menos el gobierno pueda hacer lo mínimo. Y lo mínimo es atacar el problema invirtiendo en inteligencia, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en equipos especiales que puedan trabajar ese tema. ¿Se está haciendo eso? ¿El presupuesto de la policía está decidido en función de estas exigencias? Históricamente el presupuesto de la policía en inversiones ha sido 250 millones, 260 millones. Para unos efectivos de 130.000 es poco, pues. Si estamos en emergencia, estamos combatiendo el principal problema del país, este año creo que han contemplado un presupuesto de 800 millones. Ojalá que se pueda ejecutar, ojalá, pero con el nivel de eficiencia que tenemos, eso le pedimos al ministro, ¿no? Un nivel de eficiencia para que pueda ejecutarse ese presupuesto y puedan suplirse las carencias que tiene la policía. Pero lo que estamos viendo es al revés todo, ¿no? Estamos maquillando cifras, presentando operativos, número de bandas, número de detenidos, pero eso es la labor del ministro. La labor del ministro es dirigir el sector, establecer políticas y evaluar resultados. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Por qué es que no se ha hecho ninguna detención importante y se han hecho algunas falsas detenciones? Yo recuerdo al ministro del Interior anunciando que se había capturado a una persona importantísima, un señor que se llamaba Quispe Palomino, es cierto, y resultó ser un colaborador de la policía y no estaba enterado que este señor, que había purgado pena por terrorismo hace tiempo, había pasado al otro lado. Y sin embargo lo presentó como un hombre activo en el Brain. Claro, es de cuando el ministro se sobreexpone y por información equivocada incurre en errores que en realidad eso tiene un costo político, ¿no? Debería tener un costo político, pero bueno, no ha pasado nada. Ha habido una explosión en La Libertad, un atentado dinamitero, hay explosiones dinamiteras. En otras circunstancias, por menos cosas, eso tiene que asumir el costo político del ministro, pero acá no pasa nada. Y por otra parte, han habido cambios al interior de la Policía Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con la DIVIAC y su colaboración con el FICOP. ¿Esos cambios ayudan en la lucha contra la criminalidad? Eso es un mensaje negativo que estamos dando, porque querámoslo o no, la policía es un actor importante en el control social, ¿no? Como el Poder Judicial, el Ministerio. Al producirse estos cambios, el ciudadano de a pie se da cuenta que esto es un flagrante abuso de autoridad, es una clara obstrucción de la justicia al votar fuera de la policía o cambiar de colocación a otros efectivos para evadir o tratar de encubrir una actividad ilícita. Como son testigos o son denunciantes, esto en realidad pues, es una mala señal, es una mala nota. Bueno, vamos a hacer una pausa, reponernos de esa afirmación que no nos alienta y retomaremos nuestra conversación escuchando las reacciones de Álvaro Hensler y también del señor Enrique Castro. Entramos después de la pausa al segmento final, a los temas que nos han convocado esta mañana. Yo quisiera que el general Morán resuma lo que hace falta que la policía enfoque para poder tener éxitos. En realidad, en lo que va de esta última gestión, no hemos visto ninguna captura importante. Eso debe ser una prioridad, ¿no? Si quieren lavarse la cara ante la opinión pública, tiene que haber un resultado capturando a personas de alto perfil político. Con eso van a demostrar que no tienen ninguna relación, ni un pacto oscuro con otros miembros que tienen poder. Pero, general, sí, hemos visto que la Policía Nacional no puede capturar a los prófugos prominentes que han sido el señor Cerrón y el hermano de la Presidenta de la República. Por esa razón, en las encuestas que publica Ipsos, el Poder Ejecutivo está calificado con bajísima nota, porque se dan cuenta, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta pues, de que acá no hay una voluntad política para capturar a estas personas. En segundo lugar, hay que fortalecer la institución policial y también dotarlos de los recursos necesarios a la policía para que pueda trabajar con tecnología e inteligencia. Esto tiene que ver con
equipos especiales que puedan combatir o que puedan enfrentar a estos fenómenos a nivel Lima y a nivel nacional. Álvaro Hensler, ustedes en Transparencia han respaldado el diálogo que ha habido entre empresarios de la construcción y trabajadores de la construcción. Ese sector fue tempranamente afectado por las extorsiones y por los sicarios. Tienen varios muertos por no aceptar pagar cupos y crear trabajadores fantasmas, que es lo que alguna mafia logró. ¿Se ha avanzado en ese sector? Ha habido una particular colaboración entre empresarios y sindicatos, ojalá que eso pueda generalizarse a todos los sectores del país. Sí, nosotros estamos en plena comunicación y conversación con sectores empresariales y sindicales. Ayer estuve reunido con Luis Villanueva y Samuel Machaguay conversando sobre estos temas. Permanentes conversaciones con los gremios empresariales. Somos parte del colectivo Paz también. Y acá, Fernando, hay que tener claridad sobre la oportunidad que tenemos en el 2026. Cientos de miles de peruanos se van a vivir a otros países porque Perú no es un lugar para vivir. Las inversiones dejan de llegar por la falta de seguridad jurídica y seguridad física. Empresarios y trabajadores les es muy difícil hacer negocio y poder trabajar libremente, y las familias tienen miedo de poder salir a las calles a disfrutar de pasear por un parque. Y frente a esta situación le corresponde al Estado garantizar nuevamente la seguridad. Y es lamentable, y creemos lamentablemente que no va a haber cambio significativo en el gobierno actual y en el Congreso, que ha, como he señalado, legislado a favor de la criminalidad y está gobernando con discurso pero sin acciones claras para resolver el problema. Los peruanos tenemos una oportunidad clarísima de ojalá cambiarle la trayectoria al país, eligiendo a gobernantes, representantes y autoridades que nos representen y que tengan planes serios. Transparencia y sus aliados nos comprometemos para darle a la ciudadanía información de los planes de gobierno, de las candidaturas, para saber quién es quién y cuáles son planes serios, y evitemos votar por radicales y populistas y votemos por personas serias, independiente de su espectro ideológico y su afiliación partidaria. Hay en todos los partidos personas de bien y tenemos que animar que sean ellas las que nos gobiernen y cambiar la trayectoria del país a partir del 26 en adelante. Señor Castro, lo suyo tiene que ver con lo que va a pasar antes del 26. El señor Hensler está expresando su esperanza de que en julio 26 se instale un gobierno de gente competente, honesta y con ideas claras. Pero tenemos un año y medio que gestionar. Y yo quería preguntar específicamente, ¿qué relación se ha establecido entre la criminalidad peruana, que ha ido floreciendo en vista de la pasividad de algunas autoridades? Lo hemos visto claramente en el caso de la construcción, en el caso de Trujillo, etcétera, minería ilegal, tala y narcotráfico, naturalmente. ¿Qué relación hay entre esto y los nuevos actores que son organizaciones criminales transnacionales? Hemos visto que el presidente Trump ha considerado al Tren de Aragua, que está también activo en el Perú y en Estados Unidos, un grupo terrorista internacional. No todo lo que decide Trump es siempre razonable necesariamente, pero en fin, ese es un hecho. ¿Qué relación hay entre nuestra criminalidad que se ha ido desarrollando y estos grupos transnacionales? Bueno, existen nexos y relaciones, y esto ya lo hemos conversado, cómo empiezan a funcionar las empresas criminales como holding, y no necesitan instalarse en un territorio, sino hacer nexos con las bandas criminales que ya están trabajando en el lugar. Hemos visto cómo en Ecuador, por ejemplo, se desmontó determinada estructura normativa existente y cómo eso favoreció al golpe de las organizaciones criminales al Estado. Yo entiendo la esperanza respecto al escenario electoral, pero si estamos teniendo un modelo híbrido criminal, la estructura normativa que van a crear en el escenario electoral no creo que vaya a favorecer las mejores opciones, que me parece que están siendo eliminadas. Por otro lado, creo yo que para hacer investigación criminal necesitamos buena información, y no tenemos información. ¿Por qué? Primero, porque hay una manipulación. Segundo, porque desde la información cualitativa que puede haber en las denuncias, son lamentablemente muy escasas. Apenas el 13% de los delitos se denuncia. La confianza de la policía, si bien es cierto, es mayor que algunas instituciones. Serenazgo tiene mayor confianza que la policía. Serenazgo maneja de pronto más información que la policía. ¿Está de acuerdo con esa cifra? Bueno, en la relación que hace Ipsos no figura Serenazgo. No figura Serenazgo. De acuerdo. Ahora, si la Fiscalía no puede leer los contenidos de un teléfono celular que ella solicita, como es el caso del celular del señor Santibáñez, mal podemos creer que se puede obtener información, ¿no? Exactamente. Y ahí va otro razonamiento, otra mirada, otro enfoque, es que el dinero que está yendo a los gastos para materia de seguridad pública
no sé si son adecuadamente ejecutados. Pues se puede ejecutar el 100%, pero en lo que se compra no se sabe si es lo que necesariamente necesita el policía. Acabamos de escuchar al señor ministro señalando una serie de compras. No dudo que se necesite armas y balas, pero no hay enfrentamiento entre policías y grupos criminales. Lo que tenemos son enfrentamientos entre grupos criminales. Por lo tanto, hay que anticiparse para evitar esos enfrentamientos mediante técnicas de investigación criminal. General Morán, hay algo sumamente negativo que se ha ido consolidando, que es una hostilidad entre la Policía Nacional y la Fiscalía. Hay debates hasta jurídicos sobre quién tiene la titularidad de la acción penal, hay un debate constitucional sobre eso. Pero todos los días se oye que los policías detienen a prisioneros y los fiscales los sueltan. Sí. ¿Esto es verdad? ¿Quién está alimentando esta división entre instituciones que deberían trabajar en común? Claro, por ejemplo, es un ejemplo de cuando se pierde no se fortalece la institución. Por un lado la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y probablemente vende este mensaje, ¿no?, de que la policía detiene y la fiscalía y el poder los liberan. Vende, por eso se tiene mayor aceptación la policía con respecto al Poder Judicial y al Ministerio Público, que son organismos o instituciones importantes en el control social, ¿no? Pero me parece a mí de que esto también hay un atisbo de una propaganda, una campaña para desprestigiar a las instituciones en este caso. Si bien es cierto, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, la policía hace la investigación, en los últimos tiempos ha corrido un mensaje peligroso de separación, y yo no dudo de que haya algunos hechos que se han presentado, ¿no? Pero, malos fiscales como hay malos policías, lamentablemente, ¿no? Por supuesto, acá nadie acá se puede pintar de santo. Acá hay problemas en las instituciones, hay que reconocer que hay corrupción, hay que reconocer en las instituciones, pero eso no debe ser lo general, pues. Yo creo que si no se armoniza ese trabajo como se ha dado en el pasado, no vamos a tener buenos resultados. Álvaro Hensley, palabras finales, por favor. Quisiera que las dirija a qué podemos hacer de aquí hasta que se instale el próximo gobierno, estoy que hayan elecciones, para mejorar el marco normativo en el que vamos a votar y no exponernos a la misma situación que nos llevó a lo que sabemos en el año 21. Sí, yo creo que dos mensajes claros. Primero, creo que el mundo sindical, empresarial, civil tiene que estar muy unido en señalar todas las contrarreformas y el desgobierno que hay en esto, hacer incidencia y presión política a los actuales actores políticos. Y también, en línea con lo que tú acabas de preguntar, Fernando, hay una causa estructural común entre, por ejemplo, por qué no bajamos la anemia y por qué hay inseguridad ciudadana. Y es porque las entidades del Estado, en vez de coordinar y funcionar como un solo equipo, están enemistadas entre sí y señalándose al otro como el culpable. En la seguridad, como lo acaba de señalar el general, hay entidades muy claras que tienen que trabajar: el Congreso, el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Y estas entidades, cada quien tiene su versión, cada quien tiene sus cifras y cada quien le echa la responsabilidad al otro. Es momento de dejar nuestras disputas institucionales de lado y comenzar a trabajar deliberadamente para, al menos, mitigar este desmadre y de aceleración tremenda en la inseguridad, que lo único que hace es ahuyentar a los peruanos, ahuyentar la inversión, ahuyentar el crecimiento y hacer que los trabajadores, empresarios y ciudadanos no podamos vivir tranquilos, en paz en nuestro país. Muchas gracias por esas palabras, que las tomamos como palabras finales, la necesidad de unión de ciudadanos e instituciones contra el enemigo común, que es la delincuencia y la criminalidad, que nos destruye como personas, que nos destruye como democracia y nos destruye como economía. Muchas gracias, general Morán, señor Castro, señor Hensler, que tengan un buen fin de semana y que la próxima vez podamos reunirnos y constatar progresos y mejoras. Por el momento estamos en una situación difícil. Gracias a ustedes por su sintonía.